Qué alegría poder compartir nuevamente en este día, hoy viernes 26 de septiembre, las Santas Escrituras que han sido escritas para nosotros y para nuestra salvación. Teniendo presente que Jesucristo es la palabra viva que se ha encarnado y se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María. Se hizo hombre, murió, resucitó y está vivo y permanece con nosotros. Sean todos bienvenidos a este encuentro con Dios a través de las Santas Escrituras. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo quien aleje de nosotros toda clase de confusión, toda clase de duda y todo aquello que no nos permite avanzar en el camino. Ven Espíritu Santo con tu luz, ven Espíritu Santo con tu bondad, con tu amor y misericordia. Ven Espíritu Santo y haz de nosotros, Dios mío, instrumentos de tu amor, instrumentos de tu gracia. Regálanos, Espíritu Santo, el don de la sabiduría. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprender, para que acojamos tu palabra, Dios mío, en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos vivirla, Señor, como tú quieres que nosotros la vivamos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Feliz viernes para todos. Qué alegría poder compartir la Santa Palabra, esa carta hermosa que Dios nos ha dejado para nosotros, para fortalecer nuestra fe y crecer en el conocimiento y en el amor de Dios. La primera lectura está tomada de la profecía de Ageo en el capítulo 2, versículo del 1 al versículo 9. El año segundo del rey Darío, el día 21 del mes séptimo, llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto de la gente lo siguiente: ¿quién de entre ustedes queda de los que vieron este templo en su primitivo esplendor? Y el que ven ahora, ¿no les parece que no vale nada? Ánimo pues, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo tú también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Ánimo, gente todas, oráculo del Señor. Adelante, que estoy con ustedes, oráculo del Señor del universo. Ahí está mi palabra, la que les di al sacarlo de Egipto, y mi espíritu está entre ustedes. No teman, pues esto dice el Señor del universo: dentro de poco haré temblar cielos y tierra, mares y tierra firme. Haré temblar a todos los pueblos que vendrán con todas sus riquezas, y llenaré este templo de gloria, dice el Señor del universo. Míos son la plata y el oro, oráculo del Señor. Mayor será la gloria de este segundo templo que la del primero, dice el Señor del universo. Y derramaré paz y prosperidad en este lugar, oráculo del Señor del universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío.
Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decirlo, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que animados por la gracia santificante de tu Espíritu Santo, hagamos todo esfuerzo para que tu gloria, revelada en la Pascua de Jesucristo, llene de luz y de vida el rostro de cuanto la indiferencia y la injusticia han condenado a una vida disminuida. Así todos conocerán que tú eres Dios. Amén. Mis queridos hijos, en este día viernes, en que Dios permite que compartamos la palabra escrita para nosotros, se nos regala el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, donde Jesús, nos dice el Evangelio de Lucas, estaba orando. Y en medio de la oración surge una pregunta que lleva a los discípulos a interiorizar su relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que brota de la oración de Jesús es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Esta pregunta era una pregunta muy abierta, una pregunta amplia, una pregunta donde los discípulos podían repetir lo que habían escuchado. Por eso los discípulos van a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que has resucitado uno de los antiguos profetas. Frente a la pregunta de Jesús, ellos se sienten con toda la libertad de responder repitiendo lo que han escuchado. Ahora Jesús les cambia la pregunta. Ahora la pregunta no es ¿qué dice la gente? ¿Qué han escuchado ustedes? Ahora la pregunta es profunda. Ya la pregunta no es una pregunta abierta para que ellos den rienda suelta a lo que han escuchado y que puedan repetir lo que escucharon. Ahora la pregunta es, para ustedes, ¿quién soy yo? Ya esta pregunta es mucho más personal, mucho más interior, que brota del corazón, debe brotar del corazón. La otra brotaba de lo que habían oído. La respuesta brotaba de lo que habían escuchado, de lo que habían y podían recordar, de lo que había aquí en la mente, de lo que ellos habían escuchado y se había quedado aquí en la mente. Ahora, la pregunta va dirigida sobre todo a la mente, claro, pero específicamente aquí. De lo que hay aquí, ya Jesús lo había dicho en el Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay aquí en el corazón, pues se va a escuchar, se va a sentir, se va a percibir en la persona. Ahora la pregunta es, para ustedes, ¿quién soy yo? Y el único que se atreve a responder es Simón Pedro. Tú eres el Mesías de Dios. Es una profesión de fe. Tú eres el Mesías de Dios. Es decir, tú eres el enviado. En ti, Señor Jesús, se cumplen todas las profecías. Tú eres el Mesías que tanto habíamos esperado. El Mesías que habíamos anhelado, el Mesías que estábamos esperando, el Mesías que nos ha venido a liberar del yugo de la opresión extranjera. Pero lo que los apóstoles y Pedro no sabían todavía, porque la fe fue progresando, fue creciendo, ellos tambalearon, pero después
con la resurrección y concretamente con la venida del Espíritu Santo, la mente, el corazón se les abre y van a comprender las palabras de Jesús y las acciones del Señor. Pedro, aunque le dice a Jesús, tú eres el Mesías de Dios, todavía Pedro no tenía una conciencia clara de la misión del Mesías, la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro hace una profesión de fe. Qué interesante la respuesta que da Simón Pedro, pero mucho más interesante lo que va a decir Jesús a continuación. Jesús les prohibió terminantemente decir que Él era el Mesías. Les prohibió. ¿Por qué les prohibió? Parece contradictorio, porque Jesús vino a predicar el Evangelio. Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino a enseñarnos a amar y vino a amar y a servir. Recordemos las palabras del Señor: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos. Parece contradictorio que Jesucristo quiera, podemos decir, esconder, callar su ser de Mesías. ¿Pero por qué? Aquí viene la respuesta y la da el mismo Jesús. Jesús decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Miren cuán importante es la conciencia que tenía Jesús de su misión. Jesús era consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba diciendo. Jesús era consciente de lo que iba a suceder. Él era consciente. Por eso el Señor, a Él no le importa la popularidad. Jesús sabe que Él no vino para convertirse en el personaje del momento, en la persona reconocida, la persona elocuente y que la gente le aplaudiera y que todo el mundo estuviera diciendo Jesús de Nazaret. No, Jesús no buscaba fama, Jesús no buscaba reconocimiento humano, Jesús no buscaba aceptación por parte de los líderes políticos y religiosos. Él no buscaba reconocimiento. Aquel pasaje bíblico donde a Jesucristo lo querían hacer rey, y dice el Evangelio que Jesús se escabulló entre la gente y se fue para el monte a orar. Se fue a orar, a encontrarse con el Padre Dios. A Él, a nuestro Señor, no le interesaba realmente que la gente le colocara una corona en la cabeza como un rey, una corona de oro, una corona de plata, no. La corona que Jesús permitió que le colocaran fue la corona de espinas en la cruz, para enseñarnos que el verdadero rey es el que sirve. El hombre es más grande en la medida que se hace más humilde. El hombre es mucho más grande ante los ojos de Dios, más importante cuando se hace el servidor de todos. Por eso el Señor lo va a decir: el que quiera ser el más importante, que se haga el más pequeño. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se haga humilde como los niños, que se haga servidor de todos. Hoy el Señor nos invita a nosotros a tener presente eso. Y miren la primera lectura cuán importante. El Señor lo que dice lo cumple. El Señor le dice: miren el templo, el segundo templo, no, porque el primer templo fue construido por el rey Salomón junto con el pueblo. Y fue un templo esplendoroso, un templo, una cosa impresionante, una cosa grande. Y el Señor Dios le dice a ellos, le dice al profeta Ageo, y le dice al profeta que se lo comunica al pueblo: este segundo templo, por el momento, no se compara al primero, pero llegará un momento en que el esplendor de este segundo templo será mucho más grande que el primer templo. Ahora, ese nuevo templo es la iglesia. Ese nuevo templo es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesús, va a decir el apóstol Pablo. El cuerpo místico de Jesús
es la iglesia y Cristo es la cabeza. Qué importante lo que está diciendo la primera lectura. El segundo templo llegará un momento en que tendrá un esplendor como nunca lo ha tenido, como nunca. Bendito sea Dios que nos permite acercarnos a Él. El Señor nos ama y el Señor siempre está con nosotros y nos espera con los brazos abiertos. Mi querido hijo, mi querida hija, mi querido joven, mi querido catequista, mis queridos nazarenos, mis hermanos en México, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina, mis queridos hermanos colombianos, dejémonos amar por Dios, dejémonos consentir por Dios, no nos alejemos tanto de la gracia de Él y pidamos al Señor, por medio de la Santísima Virgen María, que nos siga bendiciendo y que nos siga acompañando. Deseo lo mejor para ti. Te envío un abrazo desde la distancia, un abrazo en el amor de Dios. Te pido en el nombre de Dios que no te des por vencido, no te des por vencida. Sigue adelante, por muy dura que sea la situación, o por muy alegre y serena que sea la situación, tanto en una realidad como en la otra, sigue confiando en Dios, sigue adelante. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Feliz viernes para todos. El Señor mi Dios los siga bendiciendo. Un abrazo para ustedes y que Dios los proteja a ustedes y a sus familias. Bendiciones.